A veces creemos que la muerte llega como un golpe repentino, como una interrupción brusca que cae sin aviso sobre la vida. Pero la verdad, una verdad antigua y silenciosa, es que la muerte no irrumpe sin señales. La mente puede no entenderlo, el cuerpo puede no percibirlo aún, pero la conciencia profunda, aquello que llamamos alma, siempre sabe. Sabe mucho antes de que los síntomas aparezcan, mucho antes del deterioro físico, mucho antes de que un médico pronuncie cualquier diagnóstico. La transición comienza en niveles invisibles, como un movimiento sutil que prepara a la persona para el regreso a un estado que todos, en lo más íntimo, ya hemos habitado antes. Es extraño pensar en esto, pero cuando la muerte se aproxima, no siempre se manifiesta primero en el cuerpo. A veces comienza como un cambio interno, delicado, casi imperceptible, que empuja a la persona hacia un tipo de silencio interior que nunca había buscado conscientemente. No es tristeza, no es depresión, no es aislamiento emocional, es algo diferente. Es como si la conciencia empezara a retirarse suavemente del ruido del mundo material para escuchar algo que solo puede oírse desde dentro. Una llamada que no viene del miedo, sino de una sabiduría profunda. Una que entiende que la existencia física es apenas una etapa de un viaje mucho más extenso. Y ese silencio interior trae consigo el primer indicio, la necesidad de estar a solas. No una soledad dolorosa, sino un recogimiento natural. La persona comienza a rechazar conversaciones superficiales, reduce su participación en actividades que antes le parecían imprescindibles y encuentra paz en espacios donde antes solo encontraba aburrimiento. Es un instinto tan antiguo que incluso los animales lo comprenden sin que nadie les explique nada. La conciencia comienza a desprenderse del peso del mundo poco a poco, como si cada día aflojara un nudo distinto. Junto a esa búsqueda de silencio, aparece un fenómeno igualmente profundo, el desapego. Las cosas que antes parecían importantes, objetos, discusiones, logros, rutinas, ambiciones, empiezan a perder fuerza, no por indiferencia, sino porque dejan de ser necesarias. Es como si la persona comenzara a identificar, con una claridad nueva, qué es esencial y qué ha sido solo carga. Viejos resentimientos se diluyen, antiguas discusiones pierden sentido, y prioridades que dominaron toda una vida simplemente se desvanecen. Es el alma soltando lo que no puede llevar consigo, y cuando ese proceso avanza, algo más se despierta, una expansión de percepción. Muchas personas describen sueños vívidos donde encuentran seres queridos fallecidos, o momentos de intuición tan precisos que resultan imposibles de explicar racionalmente. Algunas sienten una presencia acompañándolas, suave, protectora, sin generar miedo. Otras empiezan a tener sensaciones que desafían la lógica, déjà vus intensos, una sensibilidad emocional inusual, una conexión profunda con paisajes, sonidos o recuerdos que nunca antes habían significado nada. Es la conciencia ajustándose a una frecuencia distinta, más cercana a la de la realidad que encontrará al dejar el cuerpo. Puede parecer extraño para quien nunca vivió algo así, pero quienes acompañaron a familiares en procesos de transición suelen reconocer esos cambios. Cada paso del desprendimiento es silencioso, pero evidente para quien observa con apertura. Y quizá tú mismo hayas sentido algo similar en algún momento de la vida, aunque no lo entendieras en ese instante. Tal vez por eso este tema te llama la atención ahora. Tal vez tu alma está intentando recordar algo. Si lo que estás escuchando resuena contigo, si alguna parte de este mensaje te despierta curiosidad o paz, te invito a apoyar este espacio. Suscribirte y dejar un me gusta ayuda a que más personas puedan encontrar claridad, consuelo y respuestas sobre estos temas tan profundos. A veces, un simple gesto permite que una reflexión llegue justo a quien la necesita, pero la preparación de la conciencia no termina ahí. Cuando la transición se acerca, surge otro proceso aún más poderoso, la revisión interior. Sin proponérselo, la persona empieza a recordar momentos importantes de su vida, no solo como memoria, sino como comprensión. Es como si la mente hiciera un repaso espontáneo de las decisiones, los amores, las pérdidas, los errores, los aprendizajes. No se trata de arrepentimiento,
sino de integración. La conciencia recoge cada vivencia, cada emoción, cada lección, y las convierte en una sola unidad que puede trascender. Y en medio de esa revisión, surge un sentimiento que muy pocos saben expresar con palabras. Un anhelo profundo de volver a un lugar que no existe en la tierra, un lugar que ningún mapa puede mostrar. Un anhelo de regresar al hogar espiritual. Algunos lo describen como una nostalgia sin origen, como una paz extraña que aparece sin motivo, o como una certeza silenciosa de que la existencia no termina aquí. Ese anhelo es el susurro final de la conciencia, recordando quién es realmente. A medida que este proceso interno avanza, ocurre algo aún más sutil y profundamente humano. La conciencia comienza a desprenderse de la idea del tiempo tal como la vivimos. La persona empieza a sentir que los días pasan de manera diferente, que ciertas horas se alargan, mientras otras parecen desvanecerse sin dejar rastro. Es como si la mente física siguiera midiendo los minutos, pero la esencia interior ya no se rigiera por el reloj del mundo material. En vez de eso, comienza a funcionar bajo una sensación más amplia, más suave, casi eterna, donde el tiempo deja de ser una obligación y se convierte en un simple escenario. Dentro de este estado ampliado, la persona empieza a actuar como si estuviera cerrando círculos. De repente, siente la necesidad de ordenar ciertos espacios, de desprenderse de objetos guardados durante años, de escribir mensajes que nunca antes se animó a enviar, o incluso de tener conversaciones que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Algunos abrazan más, otros hablan menos. Algunos ríen con facilidad inusual, otros lloran sin vergüenza. Ninguna de estas actitudes es aleatoria. Todo forma parte del proceso de liberación emocional, un proceso que la conciencia emprende de forma natural cuando intuye que se acerca un cambio profundo. Ese cierre de ciclos se manifiesta también en la manera en que la persona observa su propia vida. Sin buscarlo conscientemente, empieza a mirar hacia atrás con una mezcla de ternura y lucidez. Lo que antes parecía un error imperdonable, ahora se percibe como una lección más en el camino. Las heridas viejas se suavizan, las victorias pierden arrogancia, las pérdidas se integran como parte de un diseño mayor. La persona comienza a comprender que cada etapa, incluso las más dolorosas, tuvo un propósito, un sentido que solo ahora logra distinguir con claridad. No es una revisión crítica, sino una comprensión amorosa, y es en este punto donde algo verdaderamente misterioso puede ocurrir. La conciencia se vuelve más sensible a señales que, en otros momentos de la vida, habrían pasado desapercibidas. Hay quienes sienten la presencia de seres queridos que ya no están, no como apariciones aterradoras, sino como sensaciones suaves, como un abrazo que no se ve pero se reconoce. Otros escuchan su nombre en sueños con tanta claridad que despiertan con la certeza de que no fue imaginación. Algunas personas experimentan una paz profunda sin explicación lógica, como si recibieran un consuelo desde algún lugar que existe más allá de lo visible. Incluso la naturaleza empieza a comunicarse de una forma particular. Pequeños detalles, como el sonido del viento, la luz del amanecer o el movimiento de las hojas, adquieren un significado especial. La persona percibe belleza en cosas que antes ignoraba, como si cada elemento del mundo estuviera tratando de decirle algo importante, recordándole que el universo entero es parte de su viaje. Esta sensibilidad no es debilidad, es la conciencia expandiéndose hacia dimensiones que la mente racional no puede explicar. Cuando esta apertura interna es profunda, muchos comienzan a hablar de una especie de reconciliación espiritual, una sensación de estar llegando a un entendimiento que no depende de religión ni de creencias específicas, sino de una conexión íntima con algo mayor. La persona siente que pertenece a un lugar más amplio que su vida cotidiana, y ese reconocimiento trae consuelo. Ya no se trata de luchar contra lo inevitable, sino de aceptarlo con serenidad, como quien sabe que cada paso tiene un destino. En medio de esta expansión interior, otro fenómeno se vuelve evidente. El cuerpo empieza a necesitar menos del mundo físico. El apetito cambia, el sueño cambia, la energía cambia. Pero más allá de cualquier síntoma médico, lo que llama la atención es la serenidad que acompaña estos cambios. La persona ya no se aferra tanto a las rutinas, a los objetos, a las obligaciones. Es como si su esencia estuviera diciendo:
Puedes soltar, ya no necesitas cargar con todo esto. Quienes acompañan a una persona en este proceso a veces sienten que ella está más presente que nunca, pero presente de una forma diferente. No se trata de presencia física, sino de una presencia esencial. Hay una claridad en su mirada, una suavidad en sus palabras, una profundidad en su silencio. Son instantes que quedan guardados para siempre en quienes los presencian, porque no pertenecen a este mundo, sino al umbral entre dos dimensiones. Muchos también describen un fenómeno emocional inesperado, una gratitud inmensa por cosas simples, gratitud por la familia, incluso si hubo heridas, gratitud por los amigos, incluso si hubo distancias, gratitud por los momentos vividos, incluso por aquellos que en su momento parecían irrelevantes. Es como si la persona tomara conciencia de la fragilidad de la vida y al mismo tiempo de la grandeza que existe en simplemente haberla vivido. Este agradecimiento no es nostalgia, es integración, es el alma reconociendo el valor de cada instante. Cuando todos estos signos comienzan a converger, lo que emerge es una comprensión silenciosa de que la muerte no es un final abrupto, sino una transición cuidadosamente guiada. La persona siente que no está sola, que no ha estado sola nunca, y que algo la está acompañando en cada paso de ese proceso. Esa sensación, aunque inexplicable, trae una paz que ninguna explicación racional puede ofrecer. Si al escuchar estas palabras, tú también sientes un pequeño movimiento dentro del corazón, un reconocimiento, un recuerdo que no sabes de dónde viene, es posible que la conciencia humana comparta más de lo que imaginamos entre quienes buscan respuestas. Y si deseas seguir explorando estos temas profundos, te invito con cariño a suscribirte al canal y dejar un me gusta. A veces, un gesto tan pequeño crea puentes de conexión entre almas que están buscando la misma luz. A medida que este proceso avanza, la persona empieza a experimentar algo que podría llamarse deslizamiento interior. No es una sensación física, ni un síntoma médico, sino un cambio de perspectiva tan sutil que solo se percibe cuando se vive desde dentro. De pronto, las preocupaciones que antes consumían cada rincón de la mente pierden intensidad, no porque dejen de existir, sino porque dejan de tener el peso que alguna vez tuvieron. El mundo exterior continúa, con sus tensiones, expectativas y responsabilidades, pero la conciencia ya no se aferra a él de la misma manera. Es como si algo dentro susurrara: lo que viene ahora es más grande que todo eso. Este deslizamiento interior incluye un fenómeno profundamente humano, la búsqueda de sentido. La persona comienza a reflexionar sobre su vida con una profundidad que nunca antes había experimentado. No se trata de melancolía ni de obsesión, sino de claridad. Una claridad que llega sin ser llamada, que ilumina recuerdos, decisiones, relaciones y caminos recorridos. Es común que la persona hable de temas que había evitado durante años, o que exprese pensamientos sobre su propósito, su historia, sus errores y sus aciertos con una honestidad casi desarmante. En este punto, muchos comienzan a preguntarse por el impacto que tuvieron en los demás. Se cuestionan si dejaron amor suficiente, si repararon las heridas que podían haber reparado, si vivieron con autenticidad. Esta búsqueda de sentido no viene de la culpa, sino del deseo profundo de cerrar la vida con coherencia, de asegurarse de que la esencia de su existencia deje una huella, por pequeña que sea. Es el alma organizando su propia historia antes de partir. Y con esta búsqueda llega otro signo, la percepción de tiempos distintos. La persona ya no teme tanto al futuro ni se aferra con fuerza al pasado. Vive más en el presente, pero no en un presente emocional, sino en un presente consciente. Siente que cada momento tiene una profundidad especial, como si cada gesto, cada mirada, cada palabra tuviera un significado mayor del que solía tener. Hay algo sagrado en esta forma de estar. Es como si la persona comenzara a caminar entre dos mundos, uno que se está despidiendo y otro que lentamente se está revelando. Durante este estado de transición, la sensibilidad emocional aumenta. Pequeños gestos de cariño pueden conmover profundamente, mientras que situaciones que antes provocaban irritación ya no generan reacción. La persona se vuelve más suave, más receptiva, más consciente del valor de los vínculos humanos.
Esta sensibilidad no es fragilidad, es expansión, es la conciencia entendiendo que al final, lo único que realmente importa son las conexiones creadas a lo largo del camino. En este nivel de apertura, algunas personas sienten que necesitan reconciliarse con quienes alguna vez se distanciaron, buscan conversaciones pendientes, incluso cuando la mente racional cree que ya es tarde, quieren expresarse con sinceridad, quieren cerrar heridas, quieren decir, lo siento, te perdono, o gracias, antes de que el silencio sea definitivo. Esta necesidad no proviene del miedo, sino del deseo de dejar la vida en paz. Es otro signo profundo, el impulso de completar la historia emocional antes de trascender. A su vez, la persona empieza a sentir una presencia constante. A veces, esa presencia se siente como un calor suave, otras como una intuición repentina, otras como un recuerdo que parece venir de un lugar que no es la memoria física. Algunos lo describen como un acompañamiento invisible, otros como una sensación de estar guiado. No importa cómo se nombre, se trata de un acercamiento a la dimensión espiritual que espera del otro lado. La conciencia humana empieza a reconocer que no está haciendo este tránsito sola, y cuando esta presencia se vuelve más cercana, aparece un fenómeno sorprendente, una paz inesperada. Incluso en casos donde hay dolor físico o incertidumbre emocional, surge un estado de calma que no puede ser explicado únicamente por la mente. Es como si la persona aceptara de forma instintiva que la muerte no es un enemigo, sino una continuación natural del viaje. La paz llega como una brisa suave después de una larga tormenta. No hay dramatismo, no hay desesperación, solo una entrega tranquila, una certeza silenciosa de que lo que viene es parte del orden universal. Este estado suele confundirse con resignación, pero es todo lo contrario. No es rendirse, es comprender. Comprender que la vida física es limitada, pero la existencia no lo es. Que el cuerpo termina, pero la conciencia continúa. Que lo que llamamos fin es, en realidad, un puente hacia otra forma de ser. Esta comprensión, cuando llega, transforma completamente la relación con la idea de la muerte. Se vuelve menos temida, menos oscura, menos desconocida. Durante este proceso es común que la persona también sienta una conexión profunda con lo espiritual, incluso si nunca tuvo creencias religiosas. No es una fe doctrinal ni una búsqueda de salvación. Es una reconexión con lo que siempre estuvo en su interior, una intuición profunda de que hay más vida, más luz, más conciencia. La persona empieza a creer no por enseñanza, sino por reconocimiento. Reconoce que algo la espera, que algo la sostiene, que algo la llama, y en medio de toda esta transformación, ocurre uno de los momentos más bellos del proceso de preparación. La persona empieza a agradecer. Agradecer por la vida vivida, por los aprendizajes, por las personas que estuvieron presentes, incluso por los momentos difíciles que la moldearon. La gratitud aparece como una respuesta natural, como una vibración que libera cualquier resentimiento remanente. Es el alma soltando la última carga antes de cruzar el umbral. Si en algún punto de esta descripción tú has sentido una vibración interna, un reconocimiento, un eco emocional, recuerda que estos temas tocan un lugar profundo del ser humano. Y si deseas continuar explorando esta clase de contenido lleno de sentido, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Es una forma simple pero importante de mantener este espacio vivo para todos los que buscan respuestas. A medida que la transición se acerca a su fase más profunda, aparece un entendimiento que va más allá de cualquier explicación racional. Es como si la persona empezara a recordar algo que había olvidado durante toda su vida, la sensación de que este mundo no es el destino final, sino un capítulo de un viaje mucho más extenso. Este reconocimiento llega sin esfuerzo, sin palabras, sin necesidad de conceptualizar, simplemente surge, una certeza interna, serena, que trasciende el miedo. La persona comienza a sentir que aquello que siempre consideró un final es en realidad un retorno a su origen, a un estado donde la conciencia no tiene límites ni dolor, donde el tiempo no aprieta, donde no existe el peso de la existencia terrenal. Es aquí donde emerge uno de los signos más profundos y misteriosos, el llamado del hogar espiritual. No se puede describir con precisión, porque no pertenece al lenguaje físico,
pero quien lo siente lo reconoce. Es una nostalgia que no está conectada a ningún lugar de la tierra, sino a una memoria que vive más allá de ella. Un anhelo suave, pero insistente, como si una parte de la persona empezara a escuchar voces que no vienen del exterior, sino del interior más profundo. Ese llamado trae consigo una paz que reemplaza, lentamente, cualquier resistencia. La persona ya no lucha por permanecer, porque comienza a sentir que lo que la espera del otro lado no es oscuridad, sino un reencontrarse consigo misma. En este punto, incluso el miedo a lo desconocido se transforma. Ya no es un temor paralizante, sino un respeto silencioso. La persona comprende que está cruzando el umbral hacia una experiencia que su alma ya conoce. Lo desconcertante deja de ser la muerte y comienza a ser la propia vida. Se pregunta cómo pasó tantos años ignorando la posibilidad de que la conciencia sea indestructible. Se sorprende de haber creído que la existencia terminaba con el cuerpo. Se maravilla, en secreto, al sentir que la vida continúa, aunque el cuerpo no lo haga. Este despertar trae una forma distinta de ver el mundo. De repente, la persona puede sentarse en silencio y mirar algo tan simple como una flor, una sombra o un rayo de luz, y sentir una conexión inmensa. No es romanticismo, es reconocimiento. Es comprender que todo lo que existe está unido por la misma energía. Cada movimiento, cada respiración, cada encuentro fue parte de un diseño que quizás nunca pudo ver completo hasta ese momento. Y cuando este entendimiento llega, el alma se tranquiliza, ya no se aferra al cuerpo, porque sabe que la esencia que la sostiene nunca se perderá. Hay otro fenómeno que acompaña esta fase final, la sensación de despedida amorosa. Es una despedida que no duele de la manera que imaginamos. No es abandono ni ruptura. Es un agradecimiento silencioso por todo lo vivido. Es mirar la vida como quien contempla una obra completa y sabe que la historia fue suficiente. La persona empieza a dejar ir a quienes ama, no por falta de afecto, sino por amor más grande. Siente que, al soltar, también los libera. Y en esa liberación hay una belleza indescriptible. Una belleza que solo puede experimentarse cuando la conciencia reconoce que nada se pierde realmente. Muchos mencionan que, en esta etapa, el concepto de identidad comienza a volverse difuso. Ya no se ven como un nombre, un cuerpo, una profesión o un conjunto de recuerdos. Se ven como algo más amplio, como presencia, como energía, como un campo de conciencia que observa la vida sin estar totalmente dentro de ella. Es como si ya estuvieran con un pie en otra dimensión. La persona empieza a comprender que no es el cuerpo que se deteriora, ni la historia que termina. Es el observador eterno que ha habitado muchas formas y que seguirá existiendo en otras. Es en esta fase en la que el alma, ya casi lista para partir, experimenta un estado de aceptación plena. No aceptación resignada, sino aceptación luminosa. Una aceptación que no se obtiene a través del pensamiento, sino a través del sentir. La persona siente que su viaje en la tierra fue exactamente como debía ser, con sus aciertos y errores, con sus amores y pérdidas, con sus luces y sombras. Nada sobra, nada falta, todo cumple su propósito, y cuando esa aceptación se completa, la persona experimenta algo que muchas culturas llaman la expansión final. Es un instante en el que la conciencia se abre completamente, la percepción se vuelve inmensa, la presencia se vuelve pura. El cuerpo parece pequeño en comparación con lo que la persona siente en el interior. No es un fenómeno visible desde afuera, pero desde adentro, es como si el alma finalmente recordara su verdadera naturaleza, amplia, eterna, libre. Ese es el punto en el que la transición ocurre, no como un apagarse, sino como un regreso, como cruzar un puente entre dos estados de existencia. Y aunque para quienes quedan puede parecer un final devastador, para quien parte es un retorno a la plenitud. Es entrar en un lugar donde no existe el sufrimiento, donde no hay separación, donde el tiempo no limita, un lugar donde la conciencia se reconoce completamente. Y es aquí donde surge la enseñanza más profunda de los 5 signos. La muerte no llega para destruir, sino para transformar. La muerte no es el opuesto de la vida, es su continuidad. La vida y la muerte no son dos fuerzas contrarias, sino dos movimientos del mismo ciclo. Uno no existe sin el otro.
Y al comprender esto, ya no se teme tanto al final, porque se entiende que no hay tal final, solo un paso hacia otro nivel del mismo viaje. Si algo de todo esto ha tocado tu corazón, si estas palabras han resonado de alguna forma con lo que has vivido, o con lo que temes vivir, recuerda que no estás solo. Todos, en algún momento, enfrentamos estas preguntas. Todos sentimos miedo, todos buscamos comprensión, todos anhelamos significado. Y si deseas seguir explorando estos temas con profundidad, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué parte de esta reflexión te acompañará hoy. A veces, una simple interacción une a quienes necesitan escuchar estas verdades, porque al final, la mayor enseñanza es esta: la vida es un regalo que se vuelve más valioso cuando entendemos que no es eterna. Y la muerte, lejos de ser un castigo, es el recordatorio amoroso de que somos algo más grande que el cuerpo que habitamos. Somos conciencia, somos esencia, somos eternidad en movimiento, y mientras estés aquí, vive con propósito, ama sin miedo, agradece incluso lo pequeño, y recuerda siempre, lo que realmente eres nunca muere.